Buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Buenas noches, soy Carlos Elizondo. Hoy vamos a discutir un tema que seguramente le importa. Tenemos que preocuparnos por lo que está pasando en el tipo de cambio. Estas inestabilidades llegaron para quedarse. ¿Qué impacto van a tener? La intervención de la semana pasada está funcionando. ¿Hacia dónde vamos? ¿Va a tener alguna consecuencia inflacionaria? Entre estos temas hemos decidido discutirlos con un invitado, profesor del CIDE, Raúl Feliz, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Raúl? Carlos. Buenas noches. Raúl, bienvenido. Pues y déjame decirlo, yo creo que el término devaluación en México se convirtió en algo, en una frustración. O sea, te ibas al 54, al 76, todo el mundo había, digamos, una actitud hacia las fluctuaciones cambiarias muy justificada, diría yo, pero a partir de que hay una flotación del peso, esto había venido cambiando. Y ha habido momentos en donde realmente la depreciación es significativa. Sin embargo, en estos últimos meses, semanas, a partir de los precios del petróleo, a partir de la producción petrolera, a partir de China, a partir de Brasil o incluso de Puerto Rico, pues el escenario internacional es muy complicado y no se ve claro hasta dónde podría llegar esta volatilidad, ¿no? Federico, fíjate, primero es un escenario complicado, correcto, pues no es un escenario único de México. De hecho, si hace poquito revisé el comportamiento de algunas monedas, en lo que va del año, la moneda que más se ha debilitado es el peso colombiano, seguida del rublo ruso y en tercer lugar del real brasileño. Eso están más o menos moviéndose en el año alrededor de un 20%, 22%. Y luego viene un bloque de monedas donde está nuestro socio comercial en el Tratado de Libre Comercio, Canadá, con una depreciación de cerca del 12%, un país desarrollado. Donde está incluso un país como Noruega, la corona de Noruega, se ha depreciado cerca de un 14%, a pesar de ser un país muy pequeño en población y con una riqueza, vamos a decir, claro, líquida y en el subsuelo enorme. También está Australia, Nueva Zelanda, con depreciaciones similares a las de México. Cuando lo ponemos en esta perspectiva, pues México ha tenido, vamos a decir, una depreciación típica. No exagerada y tampoco, vamos a decir, se haya quedado fijo el tipo de cambio. El factor principal, hay muchos factores. Tú mencionaste algunos, pero el factor principal es el ciclo del dólar. Más que el dólar peso, más que el dólar real brasileño, es que el dólar suele moverse a través de ciclos. En los últimos 40 años hemos visto 3 o 4 ciclos del dólar. Uno que comenzó a fortalecerse el dólar por el año 78 y siguió hasta el 86 y que nos llevó a la crisis del 81-83. Otro ciclo de fortaleza del dólar que comenzó precisamente en el 93 y que siguió hasta el año 2001, que nos llevó a la crisis del 95, y un ciclo que apenas acaba de comenzar hace un año y medio. O sea que yo calculo que este ascenso del dólar contra las divisas globales apenas ha comenzado y todavía vamos a ver 3, 4 años más de un dólar al alza. Ahora, cuando ves las gráficas respectivas, creo que habría que poner en perspectiva. Significa, cuando tú ves ese ciclo del 86 y lo graficas con respecto a pues ahí se llegó a mover un 60, 70% respecto a las economías europeas, que es donde vi yo la gráfica. Correcto. Entonces, en sentido estricto, pues podemos esperar Todavía un trecho largo de esa misma dimensión. Bueno, el ciclo del 86, que fue necesario una coordinación de todos los bancos centrales del mundo para echarlo abajo al dólar en el 86, es algo sin precedente en la historia económica del mundo. Los ciclos más típicos son como el que vimos entre el 95 y el 2001, y yo te diría que comparando con este ciclo hoy, estamos a un 10-15% todavía por abajo de ese nivel. Entonces tú comprarías ahorita dólares. Contra una canasta amplia de divisas, sí. ¿Contra el peso? Contra el peso mexicano, en este particular momento, tal vez. Sin embargo, yo pienso que ya el gran movimiento ya se dio. O sea, ya llegarías tarde. Ya es un poquito tarde y ya con lo que te pagan las tasas de interés y lo que te pagarán próximamente cuando las tasas de interés suban, ya no será un gran negocio. Creo que es un poquito tarde comenzar a dolarizarse en este momento. Ahora, yo creo que algo que hemos aprendido a la mala, pero lo hemos aprendido, es que no necesariamente una depreciación del tipo de cambio
supone un desastre económico. Por ejemplo, algo que creo que es muy significativo, es que hasta ahorita no pareciera estarse trasladando un costo a la inflación, por ejemplo. Y normalmente hay ganadores y perdedores en estas historias de cambios en el tipo de cambio. Deberíamos, pero no lo estamos viendo, esperar una recuperación o una alza en las exportaciones significativa, porque digo, entre inicio y fin, pues estamos hablando del 25% de depreciación, ¿no? Federico, pero hay aquí un tema, todo el mundo está devaluando. Ese es uno de los temas por el cual no estamos viendo. Si fuera solamente un fenómeno de México, estaríamos ganando relativamente a nuestros competidores un espacio, pero ellos se están depreciando igual o más que nosotros. Entonces, en ese sentido, nuestra depreciación real, como dicen los economistas, no es tan importante. Es importante, pero no tan importante. Pero no hay otra vía, que es que la capacidad de exportar de los Estados Unidos se ha disminuido de forma importante por la revaluación del dólar respecto a otras monedas. Bueno, apenas comienza. Y no tendrán el incentivo de hacer outsourcing, venirse a México, que es un poco la solución que han encontrado cuando algunos de sus... Pero también se pueden ir a China o a Colombia pero no tendría México la ventaja alguna ventaja por el NAFTA, por el TLC, por la cercanía, o no ves una ganancia de esa necesidad que va a tener la industria de Estados Unidos de buscar fuentes más baratas de provisión. Bueno, a la larga sí, porque México forma parte del ciclo de la estructura, vamos a decir, manufacturera de los Estados Unidos. A la larga sí. Yo creo que nos va a beneficiar la relativa fortaleza de Estados Unidos, independientemente del efecto tipo de cambio. Ahora, voy al tema de la estabilidad. En el pasado, en esos otros ciclos del dólar, porque han ocurrido recurrentemente, nosotros le hemos agregado, como digo nosotros, hacer la política económica en México, le hemos agregado volatilidad adicional al problema, ¿no? Porque, por ejemplo, en los 80s queríamos mantener el tipo de cambio fijo, cuando el dólar iba al alza. Y nos empeñamos en endeudarnos para hacerlo y finalmente pagamos un alto precio. Entonces, el movimiento inicial fue la fortaleza del dólar, pero la tragedia es completamente autoría de nosotros, ¿no? Y lo mismo fue, mismo fue en el 95. O sea, aquí no era el tipo de cambio fijo, se movía en una banda, pero rápidamente el espacio de la banda se agotó y ahí intentamos también mantenerlo y cometimos el mismo error. Curiosamente, un presidente tecnócrata, aunque el otro era un presidente populista, pero el mismo error. Hoy en día, afortunadamente, no ocurre lo mismo. Lo que hemos visto es que el ajuste se ha venido dando de forma gradual. Es decir, no ha habido un solo golpe. Y hasta ahora no ha habido un intento de intentar detener el ajuste que es necesario. Es importante entender que ¿por qué es necesario que el peso pierda un poco de valor? Porque de otra manera nos salimos de los mercados, dejamos de ser competitivos. Porque todos los otros están moviendo. Correcto. Entonces, es necesario. Ahora, no esto de empezar a gastar nuestras reservas, no es tratar de ir contra el mercado, no sería mejor dejar que se ajuste como se tenga que ajustar y ya. Bueno, aquí hay aspectos técnicos de la negociación de una divisa. Un mercado, y hay que decir que nuestro mercado ha funcionado hasta ahora muy bien, funciona cuando hay compradores y vendedores, lo cual se da a diferentes niveles de precios. Ahora, sucede que a veces en los mercados, y no solamente en México, en otras partes ocurre, suele moverse hacia que todo el mundo quiere comprar, nadie quiere vender. Por ejemplo, los especuladores son una parte vital de un mercado cambiario. Sí. Los especuladores juegan un papel de ser como una especie de buffer. Es decir, cuando hay muchos compradores y hay pocos vendedores, los especuladores se meten en el medio y abastecen al mercado de dólares para que el mercado funcione bien. Y viceversa. Pero hoy por hoy, los especuladores también están comprando dólares y el resto de los ciudadanos y de las empresas mexicanas necesita comprar dólares. Entonces llega un momento que se da una situación donde hay puros compradores y muy pocos vendedores. Entonces, en ese momento, pequeñas compras de dólar pueden hacer que el precio suba demasiado. Es un problema de liquidez. Y lo que la Comisión de Cambios anunció el pasado jueves no es fijar el tipo de cambio, ni de predeterminar un nivel del tipo de cambio. Es aportar una cantidad de $200 millones diarios al mercado, en subasta, a precios competitivos, para evitar precisamente que el mercado se vaya quedando sin liquidez y sin vendedores. Ahora, yo creo que la reacción por lo que hemos visto en estos últimos días, incluido hoy,
de alguna manera ratifica lo que estás diciendo, que pequeñas compras pueden desquiciar el tipo de cambio. Entonces, en el momento en que inyectaron 200 millones de dólares, durante 3 días, pues se bajó 15% la depreciación o algo similar. No, 15 centavos, más o menos. Bueno, sí. 15 centavos, pero con un monto relativamente pequeño. Correcto. Ahora, el tiempo se nos va y hay una pregunta que hizo Federico que me parece muy importante, que bueno, no se ha contestado. ¿Se va a trasladar esto a los precios o no? Porque en el pasado, no solo a lo que decías tú, presidente, que se devalúa, sino venía un impacto inflacionario que erosionaba el poder de compra de todos, fueras o no Estados Unidos, digamos. Sí. Ahora, ¿qué esperas al respecto? Mira, lo que te digo, el traslado que había en el pasado, que era una cuestión que ni te esperaba, simplemente, recuerda que había en los menús de los restaurantes unas etiquetas que le ponían, ¿no? Para poder cambiar el precio semanalmente o diario. Ahora lo que vamos a ver es que este año la inflación en México va a ser menos de 3%, andará rondando el 2.8%. O sea, no habrá ningún traslado este año y hacia mitad del próximo año tampoco. Sin embargo, sería irresponsable si yo dijera no va a haber ningún traslado, ¿no? El efecto es o funciona sobre las expectativas de mediano y largo plazo de inflación, no sobre la inflación inmediata. Entonces, esa expectativa en el régimen que tenemos, que es un objetivo de inflación, es el ancla nominal del sistema. Por eso es que el Banco Central inevitablemente tendrá que subir las tasas de interés próximamente. Esa es la nueva herramienta que se va a usar para estabilizar el sistema, porque si dejamos que el tipo de cambio se mueva sin ancla, eventualmente las expectativas de mediano plazo se van a ajustar al alza, que hoy están al 3.5, y es cuestión de tiempo o de sentarse a esperar que la comencemos a ver ya a nivel de menudeo. Pero un importador que requiere un insumo que antes costaba X, ahora está 25% más caro, ¿cómo le va a hacer? Bueno, vamos a suponer que ese importador importa acero. El acero está 50% más barato en dólares. Eso es sustituible, hay muchos bienes no sustituibles. Vamos, esos están subiendo de precio, pero no tienen un impacto de esa magnitud. Energía, plásticos, metales, alimentos, todo eso ha bajado mucho más de lo que el peso se ha depreciado. Pues debemos de ver alimentos más baratos en el fondo. Bueno, hemos visto una caída importante de la tasa de inflación de alimentos. Es parte de lo que explica esta baja inflación en este momento. Claro, bueno, pues nos tenemos que despedir. Raúl, feliz, mil gracias por haber estado con nosotros esta noche. Estar aquí. Como ve usted, este es un thriller, es una comedia por entregas, por episodios, y esperamos ver a Raúl pronto aquí para que nos siga narrando cómo vamos en esta nueva etapa del peso mexicano. Buenas noches, qué bueno que estuvo con nosotros. El tiempo se ha terminado, buenas noches, gracias por acompañarnos.